Muy buenos días, mis amigos, mis amigas, virtuales, cibernéticos, modernos. Esta mañana vamos a dar una corta reflexión de un pasaje aquí en las Escrituras, continuando con nuestra cronología del estudio de Lucas. El título de este segmento se llama Paz a vosotros, o Jesús se aparece a los discípulos. Recordando cuando aquellos dos discípulos que habían salido rumbo al pueblo de Emaús, que dice que estaba como a 12 kilómetros de Jerusalén. Después, este era el día domingo. Después de todos los acontecimientos que se habían llevado a cabo en la ciudad de Jerusalén, con la muerte de nuestro Señor, y que lo habían puesto a descansar el día sábado, que en aquel entonces era el día séptimo, o el día sábado, y el día primero venía siendo el día domingo. Entonces dice que ahora, el día domingo, en la mañana, ya habíamos hablado de cómo las Marías, primeramente María Magdalena fue al sepulcro, y después vinieron las otras mujeres, y después vino Pedro y Juan corriendo, que no vamos a volver a repetir todos los detalles. Entonces los ángeles le dicen a ellas, a las mujeres: vayan y díganle a los discípulos y a Pedro que Jesús va a ir a encontrarlo a Galilea, que va primero a Galilea para que se encontrasen allí. Entonces, ahora hay dos discípulos que se van rumbo a un pueblo de Emaús, como a 12 kilómetros de Jerusalén. Y dice que mientras ellos iban hablando, iban desilusionados. Iban comentando sobre todas las cosas que habían sucedido en aquellos días, en aquellos 2 días. Y estaban desilusionados porque ellos pensaban que Jesús iba a ser el que lo iba a libertar a ellos del yugo romano. Y que Jesucristo iba a ser aquel que iba a restituir de nuevo a los judíos o a los hebreos a un estado de autoridad y de poder. Entonces, mientras ellos iban comentando y hablando sobre estas cosas, dice que se le apareció un extraño que se lo unió a ellos en el camino, y que ellos le dicen al Señor que si tú eres el único forastero que no ha sabido de todas las cosas que han sucedido allí, de Jesús de Nazaret, varón poderoso en palabra y en obras, y cómo Jesús lo usó tremendamente, y cómo fue crucificado y fue entregado por los sacerdotes a las autoridades romanas para que fuera crucificado, y le dieron muerte. Entonces, ellos comienzan a hablar, y entonces dice que Jesús le comienza a exponer a ellos las Escrituras, todo lo concerniente al Mesías, todo lo que se había hablado por los profetas, por los salmos y por todas las Escrituras del Antiguo Testamento referente al Mesías. Y dice que ellos van hablando, y cuando llegan allá al pueblo, entonces dice que se sientan a tomar la cena. Pero que cuando ellos se sientan, ellos todavía hasta este momento ellos no saben que están hablando con nuestro Señor. Inclusive dice que ellos insistieron a Jesús de que se quedara con ellos porque ya era tarde y él estaba cansado. Y le insistieron a él a que se quedara con ellos, a que comieran cena con ellos. Y dice un comentario de un libro que yo estaba mirando, que si no hubiera sido por esa insistencia, ellos nunca hubieran sabido que aquel acompañante extraño que andaba con ellos era el mismo Señor Jesucristo. Parece ser que Jesucristo se le apareció a ellos en otra forma. O sea, con el mismo cuerpo de él, pero en otra forma. Eso es lo que dice. No sé explicar bien esto a su cabalidad, lo que significa. Porque dice que ellos no reconocieron al Señor. Entonces, cuando se sientan y dice que empiezan a comer, dice que Jesús levanta la mano y, como acostumbraba a hacer, y bendice la comida. Y entonces como que parte el pan, algo así. Y entonces como que cuando él hace esto, dice que a ellos se le abren los ojos. Y ellos se dan cuenta que es el Señor. Pero el Señor se desaparece. El Señor se desaparece a la vista. Y ellos se quedan maravillados. En este momento ellos pierden el hambre. Ellos se olvidaron de comida y se olvidaron de todo. Y arrancaron. Dice que ellos salieron corriendo de nuevo para Jerusalén. Después de haber caminado como 12 y pico de kilómetros. Y todo ese trabajo que ellos pasaron. Ellos volvieron para Jerusalén a darle las buenas nuevas a los otros discípulos. Ellos se imaginaban que ellos estaban allá congregados
en el mismo aposento alto donde Jesús había compartido con ellos la última cena. Entonces dice, nos imaginamos que ellos a esta hora de la noche ya, porque era tarde ya, pero en este tiempo parece ser que la luna estaba llena, y esta luna, me imagino que esta era una luna hermosa allí, alumbrando en la oscuridad de la noche. Pero a pesar de que era oscuro y que estaba en tinieblas y era de noche, para ellos el sol de justicia estaba brillando en sus corazones, que es nuestro Señor Jesucristo. Y ellos nos imaginamos que van bien emocionados, caminando en medio de la oscuridad, entre piedras y rocas y caminos y matas y árboles y todas cosas, hasta que llegan a Jerusalén. Y dice que entran por la puerta oriental. Parece ser que la puerta oriental de Jerusalén durante la fiesta la dejaban abierta. Entonces dice que ellos entran y van allá donde están los discípulos y tocan la puerta, pero dice que hay un silencio sepulcral, porque los discípulos en realidad tienen miedo de que lo atrapen y le hagan lo mismo que le hicieron a su maestro. Pero entonces cuando nadie contesta, parece ser que los discípulos dicen sus nombres. Uno de ellos dice en la Biblia que se llamaba Cleofas y el otro no sé cómo se llamaba, pero parece que ellos dieron sus nombres. Entonces dice que cautelosamente abrieron la puerta y lo dejaron entrar. En este momento podemos imaginarnos que Jesucristo, que venía al lado de ellos, invisible, ellos no sabían que Jesús venía al lado de ellos. Esto lo digo yo, pues esto no lo dice la Biblia. Que cuando ellos abrieron la puerta, ahí parece ser que Jesús también entró. A lo mejor tal vez Jesús entró por las paredes, pero dice que ellos entraron. Y entonces cuando encontraron a los otros discípulos emocionados y hablando de cómo Jesús se le había parecido a Simón Pedro. Entonces ellos empiezan a contarle también a ellos cómo Jesús se le apareció en el camino de Maús y todo lo que sucedió. Y entonces mientras ellos están hablando de estas cosas, se aparece otro extraño en medio de ellos y nadie sabe quién es. Por eso yo digo que a lo mejor tal vez Jesús entró, cuando estos dos discípulos entraron, Jesús entró con ellos, pero Jesús estaba invisible. Esto no lo dice la Biblia, pero esto no lo podemos imaginar. Entonces dice que cuando ellos vieron este extraño, ellos se asustaron y pensaron que estaba viendo un espíritu. Entonces Jesús le dice a ellos que por qué se asustan, que por qué les sube a sus corazones estos pensamientos de temor. Entonces Jesús le dice a ellos, soy yo. Entonces ahí ellos reconocen al Señor y Él le dice, dame un segundo, perdón. Dice, entonces el Señor dice que el Señor le dice, soy yo, no se asusten, porque estos pensamientos le están subiendo a ustedes en su corazón. Entonces ellos reconocen a Jesús y ahí Jesús, entonces ellos escuchan la voz de Jesús, que Jesús le dice a ellos, paz a vosotros. En este momento la fe y el gozo reemplazan la incredulidad de los discípulos cuando venga nuestro maestro allí. Dice, en ocasión del nacimiento, cuando Jesús nació, el ángel anunció paz en la tierra y buena voluntad para con los hombres. Esto lo dijeron los ángeles cuando estuvieron los pastores allí afuera, que se le aparecieron los ángeles y dice que hubo un coro de ángeles, pero antes de que ellos empezaran a cantar, ellos dijeron paz en la tierra y buena voluntad para con los hombres. Entonces ahora en estos momentos Jesucristo vuelve a repetir más o menos las mismas palabras. Después de su resurrección, el Salvador se dirige a ellos con la bienaventuranza y le dice, paz a vosotros. Jesús siempre está listo para impartir paz a las almas que están cargadas de dudas y de temores. Y este relato está bonito. Entonces aquí el Señor dice, aquí la palabra dice que el Señor le dice a ellos, mirad, soy yo, porque en un espíritu no tiene cuerpo. Mirad mis manos, mirad mis pies. Y dice que le muestra las heridas de las manos, las heridas de los pies. Y entonces le dice a ellos, le pregunta que si tienen algo de comer. Y ellos le dan un pescado asado y un panal de miel. Y entonces dice que Jesús come. Y estos discípulos están allí maravillados, están fascinados con todo lo que está sucediendo aquí. Ahí entonces es cuando Jesús le da a ellos, creo, la instrucción y le dice a ellos que id y predicad las buenas nuevas por todo el mundo, y aquellos que creyeren fueren bautizados serán salvos, y aquellos que no creen serán condenados. Y dice, y estas señales seguirán a los que creyeren, en mi nombre echarán fuera demonios, sanarán los enfermos, y ya usted sabe la lista de cosas que Jesús le dijo a ellos, que iba a seguir a aquellos que creyeran. Pero este relato está bonito y por eso lo quise compartir con vosotros, con ustedes, con vosotros. Y esto está bien bonito. Y todavía aquí hay otro par de versículos más antes que se termine este libro de Lucas. Pero hasta aquí este relato de paz a vosotros. Y cómo los discípulos estaban en estos momentos ya emocionados. Vieron a su maestro y ahora están seguros que era Jesús, porque Jesús se le aparece. Y entonces Jesús le da a ellos lo que llama
la gran comisión de ir a predicar el evangelio a todas las naciones, a todo pueblo, a toda tribu y a toda lengua, para que entonces después pueda venir nuestro Señor a recoger su pueblo, a recoger su iglesia, a recoger a aquellos que hayan creído en Él. Así que tenga un buen día y que Dios le bendiga.